Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la lectura de nuestro alimento diario. Serie Génesis, el principio. Título del tomo: El principio. Autor Pedro Dom. Título de la semana: El principio. Día miércoles. Leer con oración. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. Repetimos: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Título del día: El principio del tiempo. En este primer mensaje, titulado El principio, nos enfocaremos en el versículo: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Nos centraremos básicamente en la expresión en el principio, que en el hebreo original es bereshit y significa exactamente en el principio. La palabra Génesis es la designación del libro en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento realizada antes del cristianismo. Génesis significa inicio u origen. Por lo tanto, este libro trata del inicio, del origen de todas las cosas. Pero, ¿el principio de qué? ¿De qué estamos hablando exactamente? Este principio es el inicio del tiempo. Esto significa que antes de la creación el tiempo no existía. Dios habitaba la eternidad. Él no está limitado por el tiempo ni el espacio. Dios es autoexistente, eterno e increado. Existe desde la eternidad hasta la eternidad. Sin embargo, en cierto momento, Él decide crear el universo, y así comienza el tiempo. La creación del universo marca el inicio del conteo del tiempo. Esto nos lleva a varias preguntas. ¿Qué había antes del tiempo? ¿Cuál es el propósito del tiempo? ¿Cuándo termina el tiempo? Para responder a la primera pregunta, antes del tiempo existía la eternidad. Como ya dijimos, Dios es eterno, sin principio ni fin de existencia. Los seres humanos tenemos un cuerpo limitado por el tiempo. Tenemos una fecha de nacimiento y si el Señor se demora, tendremos una fecha de fallecimiento. No obstante, Dios no tiene principio ni fin. Cuando Dios nos creó, nos dotó de un espíritu. Nuestra alma y nuestro espíritu son eternos, aunque nuestros cuerpos no lo sean. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. Lo que nos importa aquí es: Dios habita la eternidad. Él no envejece, no cambia y está por encima del tiempo. Cristo como Dios es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Dios es la propia luz, y desde una perspectiva física, para quienes viajan a la velocidad de la luz, el tiempo no pasa. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago capítulo 1, versículo 17. Esto
nos ayuda a comprender que en Dios no hay tiempo, pues Él es la eternidad misma. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Este principio del Evangelio de Juan no es el mismo que se relata en el versículo inicial del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Aquí se refiere al principio en la eternidad. El Verbo, Cristo, ya estaba con Dios antes de la creación. Otros versículos nos muestran que Jesús ya estaba en la eternidad. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Proverbios, capítulo 8, versículo 23. Aquí se hace referencia a Cristo como la sabiduría de Dios, como también vemos en estos otros versículos. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. Versículo 12. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmos, capítulo 90, versículo 2. Esto demuestra que Cristo ya existía antes de la creación, desde la eternidad. Dios era Dios antes de la creación y siempre lo será. Por lo tanto, a la pregunta, ¿qué había antes del tiempo? La respuesta clara es Dios, que es eterno. No había nada más que Dios. Él es el creador, el origen de todas las cosas y habita la eternidad. Amén. Querido oyente, escriba a continuación su luz en la palabra, dirección y amonestación de lo que recibió de la lectura de hoy. También ore y haga un grito de guerra basado en estos ítems, para que la palabra profética quede sedimentada en su corazón. Jesús es el Señor.